Bueno, lo que estaba diciendo es que este caso es sumamente preocupante porque aquí no solamente fijándonos en esta persona y en el caso particular, se puede demostrar el grado de corrupción en el que está sumergido lastimosamente el Poder Judicial. Obviamente no estoy generalizando porque tal vez hayan casos que no entren dentro de lo que sería esto. Pero hablando específicamente del caso, del hecho punible de hurto agravado que sufrió el señor Nicolás Mora, periodista argentino que vive en nuestro país, tenemos que hablar de todo lo que se hizo mal en el proceso judicial desde el día 1, pasando por la Fiscalía, Juzgado Penal de Garantías, entre comillas, digo de garantías porque no hay ninguna garantía, y el Juzgado de Paz de la Recoleta. Y ahora entenderán por qué nombro a estos juzgados. El hecho punible de hurto agravado, el señor lo denunció con elementos contundentes, con pruebas fehacientes. Y no estamos hablando solamente de testigos, estamos hablando de varios elementos. Estamos hablando de videos de confesión, estamos hablando de audios de confesión, estamos hablando de actas de mensajes, de actas labradas de mensajes que se enviaban estas personas en donde la denunciada asume su culpabilidad y se compromete a devolver lo que tomó, lo que no era suyo, pero por alguna cuestión muy personal, tal vez de ella, lo tomó y lo llevó. Estamos hablando de hurto de miles y miles de dólares que no puedo decir al monto por causa de la investigación. ¿Qué pasó? El señor Nicolás realiza la denuncia formal con estos elementos que acabo de mencionar en la Fiscalía Penal número 4 de la ciudad de Lambaré, a cargo de la fiscal Hortensia Bernal. Desde el primer día, Pablo, y toda la gente que está escuchando, desde el primer día, la fiscal Bernal, no sabemos por qué motivo personal, se puso reacia para llamar a una indagatoria a la persona a la que le estábamos denunciando por el hurto agravado. Se entiende que la declaración indagatoria es a los fines de la defensa del denunciado y de esa forma para escuchar su punto de vista como persona denunciada y de esa manera iniciar o no una investigación. Desde el día 1 se puso reacia, no la llamó a indagatoria, no llamó a testificales, a audiencia de testificales de varios testigos del señor Nicolás, e incluso en una conversación, pero lastimosamente no tenemos prueba de ello, en una conversación cuando estuvimos hablando con la fiscal, nos dijo que ella prefería primeramente analizar todas las pruebas, todos los testigos, todas las declaraciones de los testigos para saber si podría llamarla a una indagatoria, puesto que es lo primero que se tiene que hacer. Se realiza la denuncia, presentas algunos elementos, la fiscalía tiene que llamar a una declaración indagatoria y a partir de ahí realizar la conexión de esos elementos probatorios a ver si amerita o no una imputación. Como también nosotros presentamos en acta labrada mensajes del denunciante y denunciada en donde claramente se lee que la misma confesó que tomó los miles de dólares que Nicolás Mora tenía guardado. Sin embargo, me dijo personalmente, y me hago cargo de lo que voy a decir, que ese tipo de confesiones no son válidas porque no tenemos el consentimiento de la persona que envió el mensaje. Mentira. Porque el derecho intelectual que se aplica dentro del derecho penal, cuando estamos hablando de mensajes de texto anteriormente considerados como epístolas o cartas, el 50% de la propiedad le pertenece a quien escribe y el otro 50% de la propiedad de ese mensaje le pertenece a quien recepciona dicho mensaje. O sea, desde el derecho intelectual la posición de la fiscal Bernal se cae a pedazos. Posteriormente, como nos dimos cuenta que no había posibilidad mínima que la llame a una indagatoria para poder escucharla, porque nosotros también queríamos saber qué pasó jurídicamente hablando, porque los hechos ya lo teníamos, pero necesitábamos la cuestión de derecho,
presentamos una solicitud de control de línea de la investigación en la Fiscalía. Ese fue el momento que la tierra se puso roja en la Fiscalía, en la Unidad Penal 4 de la Fiscalía del Lambaré, por el hecho de que posteriormente, cuando fuimos a querer verificar las constancias de la carpeta fiscal, una de las funcionarias se puso reacia y no nos trató con debido respeto. Ni siquiera quiso que toquemos, Pablo, que toquemos la carpeta fiscal para poder por lo menos ojear y mirar. Hasta ese punto llegó el trato procesal en la Fiscalía, en la Unidad 4 de Lambaré, a cargo de la fiscal Bernal. Con el agravante de que nosotros solicitamos que se pida una grabación de circuito cerrado, clave, oficiando a un hotel de la ciudad de Asunción, y habida cuenta a que había una celeridad procesal nula, esa prueba tan importante se perdió por falencia de la fiscal Bernal, por falta de celeridad procesal y por una conducta totalmente parcialista hacia la parte denunciada. Obviamente todo eso hizo que nosotros tengamos que presentar una recusación formal contra la misma. Posteriormente es designado el fiscal Eugenio Ocampos como fiscal interino, y con todos los elementos que la querella presentó, que era más que suficiente, se pudo realizar la imputación. Pero por supuesto, no sin antes hacer lo que Bernal no quiso hacer, llamarla para escucharla. Tiene derecho a ser escuchada como denunciada. Tuvo su declaración indagatoria, se abstuvo, por supuesto, es un derecho constitucional. Ahí por fin se pudo hacer algunas de las diligencias que solicitamos en mayo y junio. Te estoy hablando del mes de agosto, recién que se hicieron las diligencias, cuando se cambió el fiscal. Posteriormente se llamaron a los testigos del señor Moras, que Bernal nunca ni siquiera sacó medio oficio para llamarlos a declarar, y allí recién se pudo proceder a una imputación formal como debe de ser. Esa imputación formal obviamente hizo que se dicte una providencia del Juzgado Penal de Garantías número 3 de la ciudad de Lambaré, a cargo de la juez penal Ana Esquivel. Esta providencia fijó audiencia del 242, más conocida como audiencia de imposición de medidas para la imputada, teniendo presente que el fiscal interino, por los varios elementos presentados por la querella, como también el alto monto de dinero hurtado, solicitó el arresto domiciliario. Esta persona, el 19 de septiembre de este año, tuvo que haber tenido su audiencia de imposición de medidas. ¿Por qué dije tuvo que haber tenido? Porque no se presentó para declarar. Por ende, se hizo un acta de su no comparecencia. Posteriormente se dictó un auto interlocutorio de rebeldía el 19 de septiembre, estoy hablando de este año siempre, y se ordenó su captura inmediata en todo el territorio nacional, librando los oficios correspondientes. Llamativamente, al día siguiente, el 20 de septiembre de este mismo año, luego un poquito pasado de las 10 de la mañana, la imputada rebelde y con orden de captura a nivel nacional logra salir del país tranquilamente por el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, con destino a un país de Europa. Luego de que la querella se entere de esta situación, por supuesto comunicó inmediatamente estos hechos, denominados fuga cuando hay rebeldía, por supuesto, de que la persona declarada en rebeldía y con orden de captura salió al día siguiente por el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi y se solicitó su captura internacional. Se corrió debido traslado al Ministerio Público, al fiscal interino, Ocampos, siempre hablando de Ocampos. Sí. Ocampos se allanó al pedido de la querella diciendo que sí, que es real,
que hizo las averiguaciones pertinentes, diligencias pertinentes, solicitando informe a la Dirección Nacional de Migraciones, y es que efectivamente salió del país al día siguiente que se dictó su rebeldía y se ordenó su captura. Pero aquí pasó algo importante y raro, para no llamarlo de otro modo. Supuestamente, digo supuestamente, después entenderán por qué, esta persona no fue formalmente notificada para su audiencia de imposición de medidas para el día 19 de septiembre y por eso no se apersonó a la audiencia en el Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de Lambaré a cargo de la juez Esquivel. La UJER hizo un informe de que, escuchen bien esta parte por favor, de que no la pudo notificar a vida cuenta de que el expediente no se encontraba en su casillero. Mentira. El expediente es electrónico, no es expediente físico. Todas las actuaciones se encuentran en el sistema de Judisoft, sistema de expediente electrónico, al cual tenemos acceso a abogados, defensores, ujieres, actuarios, jueces. Entonces, el decir que no pudo notificar porque no se encontraba el casillero físico en su secretaría, entonces hace entender que nunca miró el sistema de Judisoft para poder controlar cuáles son las audiencias que ya estaban fijadas por el juzgado para que pueda notificar. Eso llevó a que presentemos una formal denuncia contra esta UJER ante la Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia. La gravedad de todo esto es en lo penal. Bien, la gravedad es que todos nos preguntamos, incluso desde Estados Unidos, México, Argentina, se están preguntando cómo una persona imputada y sometida a un procedimiento penal con orden de con rebeldía y orden de captura logra salir del país tan campantemente. Conste que, para conversar un poquito más, tenemos que decir que 11 días después del 19 de septiembre, cuando fue la audiencia de imposición de medidas y la imputada sale el 20, teniendo rebeldía y orden de captura, 11 días después estalla el escándalo de pasaportes del Departamento Nacional de Identificación. Noelia, pero ¿por qué tanta ventaja tiene? ¿Cuál es el vínculo que tiene una cuestión económica? ¿Qué es lo que pasa por eso tanta arbitrariedad se dan con esta mujer? Y realmente no sabría de hecho decirte cuál sería el vínculo, si es político, económico, ideológico, amoroso, sentimental, familiar. No sabría decirte porque no me consta. Lo que sí me consta son las actuaciones fuera de la ley que se están haciendo en el Juzgado Penal de Garantías de la juez Esquivel. Uno, el informe falso de la UJER. Ya le denunciamos en superintendencia. Estamos esperando la apertura de un sumario. Como también, en segundo lugar, pero no menos importante, se volvió a fijar a audiencia de imposición de medidas, porque supuestamente la UJER no tenía el expediente físico en su secretaría y por eso no pudo notificar. Se volvió a fijar una audiencia para el 21 de octubre. Se fijó audiencia, nueva audiencia de imposición de medidas, porque en la primera pues no se pudo ir. En la segunda audiencia fijada para el 21 de octubre del 2025 se lo notificó formalmente porque la querella exigió, ya sé que es una cuestión procesal, pero tenemos que dejar siempre constancia en el expediente del actuar de los funcionarios públicos debido al alto grado de contaminación corrupta que sufren nuestras instituciones jurídicas. Entonces la querella solicitó y exigió que se deje constancia que se practicó debidamente la notificación para que no vuelva a suceder lo que pasó el 19 de septiembre, que supuestamente no se la notificó por falta del expediente físico en el casillero, que ya sabemos que eso es una vil vulgar mentira porque el expediente es electrónico. Se fijó audiencia, nueva audiencia y imposición de medidas para el 21 de septiembre, y por favor escuchen bien esto, gente, colegas, Dios mío, a mí me indigna, como paraguaya, como abogada, como mujer. Esta persona, a través de su defensor público, porque el defensor público que la está acompañando, que la está defendiendo, se llama Fermín Bogado. No lo conozco personalmente, sino tan solo de vista. A través de Fermín Bogado,
esta persona, en la audiencia de imposición de medidas, presenta las pruebas de arraigo. Las pruebas de arraigo que presenta son un título de propiedad de una camioneta de su abuela, una mujer de casi 90 años. Ese título de propiedad lo presenta sin condiciones de dominio. A la vez, presenta un certificado de cumplimiento tributario de Hacienda vencido y una caución personal de una pariente suya. ¿Cuál es la gravedad del asunto acá, Pablo? Sí, Si la caución presentada, que es el título de propiedad de un bien mueble en este caso, porque estamos hablando de un vehículo, fue presentado sin la anuencia de la propietaria. No había un instrumento público en donde se le autorice a la persona imputada a presentar el bien de un tercero para someterlo a caución real y un eventual embargo. Tampoco la señora dueña del bien ofrecido como caución real se apersonó en el juzgado para firmar ante el juez su consentimiento de que está dando su bien como caución real a los fines del sometimiento al proceso penal de su nieta. Aquí posiblemente estamos hablando de vulneración de derechos de personas de la tercera edad. Según su número de cédula, es una persona de casi 90 años. No tenemos una conformidad de la misma de presentar un título de su propiedad porque no hay un acta de manifestación celebrada ante un escribano público. Tampoco la señora anciana se fue a firmar el acta de caución real. Es como si fuese, Pablo, que yo, claro, sin que vos te des cuenta, tomo algún título de tu propiedad, de tu biblioteca, y llevo y presento en el juzgado como mi garantía de mi caución real, pero no tengo tu firma en donde vos me autorices que yo tengo que presentar ese bien tuyo para que de esa forma el juzgado me pueda dar las medidas alternativas a la prisión preventiva. Es gravísimo. Sí, no, y también el certificado de cumplimiento tributario presentado tenía 18 días de vencido. ¿Y qué van a hacer a partir de ahora, Noelia? Si les dieron medidas alternativas a la prisión preventiva. Pregúntenme con esos documentos. Pregúntenme. No, supongo que sí, ¿verdad? Con todo lo que estás contando. Le dieron las medidas alternativas a la prisión preventiva esta persona que presentó un título de propiedad sin anuencia a la propietaria, sin la firma de la propietaria por acta formal ante el juez y presentando un certificado de cumplimiento tributario vencido. Ya. Obviamente apelamos. ¿Sabe? Obviamente apelamos. Bueno, Noelia. ¿Sabes lo que pasa en la Cámara de Apelaciones? Sí. La Cámara de Apelaciones ninguneó. Vamos a hablar así en términos sencillos y vagos para que todos entiendan, porque si hablamos con tecnicismo solamente los colegas entienden. Ninguneó el pedido de la querella. La querella le comunicó a la Cámara de Apelaciones cómo se presentaron los documentos ante el Juzgado Penal de Garantías, que se presentó el título de propiedad sin condiciones de dominio, sin el consentimiento firmado de la propietaria y sin la firma en acta formal por ante el juez de la propietaria de dicho bien ofrecido en caución real, y que el certificado de cumplimiento tributario estaba vencido. La Cámara de Apelaciones, en su fundamentación muy vaga, 1 hoja y media, tiene su resolución judicial, dice que posteriormente al dictamiento de medidas alternativas a la prisión preventiva que aplicó el juzgado de Esquivel, no se dieron hechos nuevos que pudiesen modificar las medidas tomadas por el juzgado de garantía y por ende rechazó el pedido de la querella. En ningún momento, Pablo, se pronunciaron sobre la formalidad o informalidad de los documentos presentados por Fermín Bogado en nombre de su representante. Aquí el que tuvo que controlar estos documentos es el defensor público. Es un servicio público. Todos le pagamos para que haga un buen servicio acorde a la ley y no a beneficios personales. Y hablando de beneficios personales, me comentaron, chisme de pasillo del Poder Judicial, que unas personas dieron a la imputada
junto con una persona muy conocida, esposa de un ex funcionario judicial, a personarse en la Cámara de Apelaciones de la ciudad de San Lorenzo, solicitar audiencia con el preopinante sin que la querella esté presente. Y eso está prohibido por el Código de Organización Judicial. Los jueces no le pueden atender a ninguna de las partes si la otra no está presente. Y si es demasiado grave el actuario, tiene que estar presente y se tiene que labrar acta de lo que pasó en esa reunión. Pero esta persona se fue a armar, según me dijeron, se fue a armar un escándalo porque la Cámara de Apelaciones le iba a revocar las medidas por la calidad de los documentos que presentó en el Juzgado Penal de Garantías de Lambaré. ¿Cuál fue el resultado? Nuevamente denegado para la querella la petición que se hizo conforme a derecho. Nosotros no salimos de la ley, Pablo. Nosotros no salimos del formalismo. Nosotros lo que pedimos es que se aplique a los hechos lo contemplado en el Código de Procedimientos Penales y la Constitución Nacional. De ahí no podemos salir. Dentro de eso tenemos que movernos judicialmente en todos los procesos penales, civiles o lo que sea. Sin embargo, el resultado nuevamente fue contrario a las pretensiones de la querella. Por ende, presentamos un recurso de aclaratoria el día viernes en la sala penal del Tribunal de Apelaciones de San Lorenzo, solicitándole a la Cámara de Apelaciones que por favor se pronuncie sobre los puntos graves denunciados por la querella y que por ende se realizó el recurso de apelación en contra del auto de imposición de medidas alternativas a la prisión preventiva de la imputada. Estamos esperando el resultado. Bueno, Noelia, interesante el relato. Vamos a hacer el acompañamiento del caso. Te agradecemos el tiempo. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Abrazos. Hasta luego, Noelia Quintana, abogada de Nicolás Moraz.